Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo proyector de la marca Jaber, el Jaber Pro V9. Se trata de un proyector económico de poco más de 200 euros con una resolución de imagen de 1080p y dos altavoces incluidos, lo cual está muy bien, y que tiene como principal característica para mi gusto el autofocus y la autocorrección trapezoidal. Y vemos que viene muy completo. Vamos a ver que trae un montón de complementos, todo tipo de cables, mando a distancia, incluso un kit de limpieza. Así que cuanto antes vamos a comenzar la review. Y antes de nada comenzamos con el unboxing. Y lo primero que vemos es un detalle que no suele venir en otras marcas. Jaber ha incluido una mochila que vale como bolsa de transporte y para guardar el proyector, lo cual es un detallazo que nos va a facilitar mucho la tarea de transportar y llevar protegido nuestro proyector. Y lo primero que nos encontramos, un kit de limpieza, una pasada. Otras marcas más caras no incluyen estos detalles. Aquí vendrá la garantía, que es de 3 años. Aquí tenemos el cable de alimentación, que a priori parece un poco corto. Y aquí, entre los cables, pues tenemos el mando a distancia, que será imprescindible para manejar el proyector sin tener que acercarte a la botonera de la parte superior. Vemos también todo tipo de cables, tanto HDMI como para AV, para sistemas más antiguos. Y un completo manual de instrucciones, que entre otros idiomas, pues también viene en español. Como vemos, viene todo muy completo, para tratarse de un proyector de poco más de 200 euros. Y ya si entramos en el detalle del propio proyector, pues vemos que viene con tapa protectora de la lente, lo cual es genial. Y repito, muchas marcas más caras, no lo traen. Tiene aquí en el frontal el sensor de infrarrojos y el sensor para hacer el autofocus y el autoencuadre. Y en la parte trasera vemos que viene muy bien de conectividad, con dos puertos, bueno, vemos los dos altavoces y trae también dos puertos USB que nos valdrán para conectar discos duros o pendrive para ver películas, series o hacer presentaciones de trabajo. Dos puertos HDMI, vemos que tiene una entrada AV combinada y una salida de audio y otro puerto de infrarrojos por detrás, por si acaso estamos detrás cuando manejemos el mando a distancia. La toma de alimentación. Y en la parte superior una completa botonera que en todo caso, pues al final seguro que usamos más el mando a distancia, pero bueno, también disponemos de botonera. La carcasa es de plástico y se ve todo de muy buena calidad. Y vemos también cómo tiene la típica ruedita que vale para dos cosas. Si la quitamos podemos poner el proyector en un trípode y también vale pues para hacer cuña. Tiene más o menos un tamaño de unos 5 o 6 centímetros. Con lo cual, pues vemos que se trata de un dispositivo que viene francamente bien. Por su parte, aquí tenemos el mando a distancia muy completo, con el cual podemos acceder a todas las funciones del proyector, incluso el autofocus y el autoequilibrio trapezoidal. Y si le ponemos un pero, sí que poner un pero, pues no habría costado gran cosa haber incluido un par de pilas, viene sin pilas. Y aquí el detalle del kit de limpieza, con un par de hisopos, pues para limpiar bien la lente, y un paño de microfibra que vendrá genial para tener la lente siempre limpia. Y ha llegado la hora de probar este proyector. Lo he arrancado y esta es la pantalla inicial. Vemos como lo primero que hace es, en cuanto se mueve, es hacer un autofocus, que realmente funciona muy bien. Parece mentira como un dispositivo de este precio es capaz de tener una característica tan top como es el enfoque automático y la corrección trapezoidal automática. Y vemos en la pantalla principal, vemos cómo nos marca el Miracast
para poder hacer duplicación de la pantalla del móvil o de la tablet Android a la pantalla. También se puede hacer con iOS, como vemos en la pantalla principal. Y si entramos en configuración, pues vemos que se puede configurar todo. Vemos que está configurado en español, aunque hay que reconocer que la traducción es un poco mala. Vemos que se puede configurar la Wi-Fi pues para duplicar la pantalla del móvil, de la tablet, del iPad. Se puede configurar Bluetooth para conectarlo a un ratón o para conectarlo a un altavoz. Se puede ajustar manual o automáticamente, como vemos, lo que llama llaves, que es la corrección trapezoidal. Vemos que se pueden configurar las diferentes maneras de usar el proyector, ya sea frontal, trasero, arriba, abajo. Una cosa muy chula, tiene zoom de pantalla, con lo cual sin gran complicación podemos adaptar la pantalla de proyección a espacios más pequeños, y otros ajustes, que pues si queremos que arranque o no arranque con la pantalla principal, que se apague cada X tiempo por ahorrar energía, etcétera. Y también dispone de la opción de actualización del sistema operativo. Sistema operativo que yo la verdad es que echo de menos que no tenga Android para poder utilizar aplicaciones directamente. Vemos la configuración de la Wi-Fi, que como te comento es sobre todo para actualización y para poder lanzar la pantalla del móvil. Y ha llegado la hora de probar este proyector, el Jaber Pro V9. Para ello, dado que, como he comentado anteriormente, el proyector carece de capacidad de generar su propia imagen, no tiene sintonizador, no tiene Android TV, pues le he conectado un Android TV Box, concretamente el Mecool KM2, y vemos cómo la calidad de imagen es fantástica. Como hemos comentado ya, la calidad, la resolución es de 1080p, le podemos conectar una fuente 4K y lo convertirá a 1080p, pero al menos podremos verlo. O sea, no es que le conectes una fuente 4K y no lo puedas ver, lo puedes ver, pero en 1080p. Y vemos cómo la luminosidad de 500 lumen ANSI pues es increíble. Estamos proyectando, para que te hagas una idea, más o menos a 1,80 m de la pared, y conseguimos aproximadamente el tamaño de una pantalla de 75-80 pulgadas. Es un tamaño gigante. Con el proyector podríamos conseguir con mayor distancia hasta 300 pulgadas. Es un tamaño bastante grande, es gigante, es casi como un cine. Vemos cómo con esta luminosidad pues la calidad de la imagen es fantástica, los colores tienen muy buena representación, y ten en cuenta que estás viéndolo con una habitación parcialmente iluminada, no está totalmente a oscuras, y a pesar de eso la calidad de vídeo es fantástica. En cuanto al sonido, pues podrás ver que suena más o menos bien, pero también hay que reconocer que 5 vatios pues no es demasiada potencia. A pesar de eso, para ver una película o ver una serie en un ambiente silencioso, pues puede valer. Obviamente, si lo conectamos vía Bluetooth a una barra de sonido, pues mucho mejor. Vemos cómo tenemos distintas ecualizaciones tanto de imagen como de sonido en opciones, pues para adaptarnos pues a lo que estemos viendo. En este caso, pues hemos pasado de deporte a película, y en sonido pues lo mismo. Hay diferentes presets de sonido, pues estándar, vívido, deportes, películas, etcétera. Así que es muy fácil configurar el proyector a tu gusto. E igualmente, pues eso, que con un botón tengas el autofoco y el equilibrio trapezoidal, pues es una pasada. Los que tengáis proyector con equilibrio trapezoidal a mano, pues sabéis que es un auténtico plomazo el tener que configurarlo. Y vemos cómo tanto series como películas como deportes se ven perfectamente. Y ya pues nada, ¿qué nos queda? Pues ver las conclusiones. Así que con esta imagen de fondo de funcionamiento del proyector, el Jaber Pro V9, pues vamos a hacer nuestros comentarios finales. Así que llega la hora del balance final. Estamos hablando de un proyector, el Jaber Pro V9, cuyo precio es de poco más de 200 euros y que tiene características muy top. Así,
En cuanto a la calidad de imagen, el proyector Jabber Pro V9 ofrece una resolución nativa de 1080p y es compatible con la resolución 4K, lo que significa que podemos disfrutar de una imagen nítida y detallada en nuestras películas y juegos favoritos. Además, cuenta con una luminosidad de 500 lumens ANSI, lo que significa que podemos usarlo incluso en condiciones de luz ambiental, aunque la calidad de imagen será mucho mejor en condiciones de oscuridad total. Otra característica interesante es el enfoque automático y la corrección trapezoidal automática de +/- 20 grados, que hace que sea muy fácil ajustar la imagen sin tener que hacer ajustes manuales complicados. Y el hecho de que cuente con 2 altavoces estéreo de 5 vatios significa que podemos disfrutar de un sonido claro y potente sin necesidad de conectar altavoces externos. Por último, algo que no he comentado, la tecnología Wi-Fi 6 hace que la reproducción sea fluida y estable, lo que significa que podemos disfrutar de nuestras películas y juegos favoritos sin ningún retraso o interrupción. Además, con la posibilidad de conectar múltiples dispositivos y la compatibilidad con presentaciones de Microsoft Office, el proyector Jabber Pro V9 es una herramienta versátil y útil tanto para el entretenimiento como para el trabajo. En conclusión, el proyector Jabber Pro V9 es una excelente opción para aquellos que buscan un proyector de alta calidad, pero con un presupuesto ajustado, con su enfoque automático, corrección trapezoidal automática, brillo de 500 lumens ANSI, tecnología Wi-Fi 6 y altavoces estéreo incorporados. Además, su diseño compacto y la bolsa portátil incluida lo hacen ideal para llevarlo a cualquier lugar y disfrutar de nuestros contenidos favoritos en cualquier momento. Así que no podemos más que recomendarte encarecidamente este proyector. Dejaremos en la descripción del vídeo el enlace de compra, así como cupón de descuento si lo podemos conseguir. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, te animo a dejar ahí también tus comentarios y hasta pronto.